Bueno, antes que nada, buenas tardes. Yo soy el doctor Edgar Gallardo Martínez. Vengo del Hospital General de Occidente de Guadalajara. En su programa estaba el nombre del doctor Guillermo Arechiga, el cual es nuestro jefe de servicio en el equipo hospitalario de cuidados paliativos del Hospital General de Occidente. Es nuestro profesor titular de la materia, la única especialidad en el país de medicina paliativa. Y dentro de sus logros también fue fundador del Instituto Palia, que es el único centro a nivel nacional enfocado a cuidados paliativos y alivio del dolor. Y el tema que vamos a revisar el día de hoy va a ser más o menos un panorama general de qué es lo que sucede actualmente en nuestro país y a nivel internacional dentro de la medicina paliativa y los aspectos bioéticos de la vida. Y en el programa generalmente ahorita están enfocados un poco en la parte de diagnóstico, tratamiento, manejo, seguimiento de las pacientes, pero cuidados paliativos también es un área importante que se tiene que revisar con las pacientes porque es un abordaje interdisciplinar, como lo mencionó el doctor en su plática anterior, y dentro de eso entramos los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, los primeros reportes que se tienen en nuestro país, o las primeras evidencias que hay de esto, pues vienen desde la época prehispánica. Desde entonces apareció un códice, principalmente de la civilización azteca, en traducción por Juan Badiano, que aparece en el código Badiano, donde ya se hablaba de una planta que se le daba a los enfermos en fase terminal cuando se identificaban síntomas de estos. Esta planta era el quetzalarín, que los pobladores prehispánicos se lo daban a los pacientes. Ellos ya identificaban que cuando se acercaba el momento de la muerte, los pacientes los pobladores empezaban a percibir síntomas como lengua fría, dientes cubiertos de polvo, ya muy sucios, rechinar de dientes, sangre negra, la cara palidece, se emite y se revuelve y se repite palabras sin sentido, como los pericos. O sea, están más o menos relatando un delirium pre-mortem de los pacientes. Y ante esta situación, ellos comentaban, todavía ante esta enfermedad del paciente hay algo que hacer, darle alguna hierba al paciente para aliviar o mitigar esos últimos instantes que él está en esta vida y darle calidad de muerte, porque también el enfoque de esto, nosotros dentro de la medicina y el objetivo de la medicina es el tratamiento, el diagnóstico, tratamiento definitivo de la enfermedad, pero hay situaciones en que tenemos que preservar también la calidad de vida de los pacientes. Esto anteriormente era un tema no muy tocado, se ha venido acentuando la información en cuanto a esto, a partir de hace aproximadamente un año, con la doctora Felicia Naúl. Algunos de ustedes la conocerán a ella, es la fundadora de Tómatelo a Pecho, esposa del exsecretario de Salud Julio Frenk, y ella es la que está haciendo principales esfuerzos dentro de esto para promover los cuidados paliativos. Estuvo con nosotros el año pasado dando una plática de cerrando la brecha del dolor y los cuidados paliativos en nuestro Hospital General de Occidente, así como en el Instituto Palia. Entonces, ella lo que menciona actualmente, lo que está sucediendo, es que existe una brecha global en el acceso a cuidados paliativos y el control del dolor. Y hay una brecha muy amplia, que los pacientes sufren, que tienen enfermedades, que tienen dolor, pero que en determinadas ocasiones no reciben la atención necesaria para ellos. Que si se le diagnostica la enfermedad, escuchaba hace rato dentro de las pláticas anteriores, el abordaje psicológico, el abordaje emocional, esa empatía del médico con el paciente, de ponerse un poquito en sus zapatos y de entender la situación por la cual está pasando y ser un poco más de trato humanitario. Y actualmente la cobertura universal en salud y el reto de las condiciones crónicas. Somos una población que nos estamos volviendo viejas, que el grueso de nuestra población está en edades ya más avanzadas y que dentro de estas se desarrollan varias enfermedades crónicas que son el grueso de lo que tenemos, y todas estas enfermedades son susceptibles de cuidados paliativos. Entonces, el objetivo de esto es ampliar la cobertura y abordar todo esto, que la cobertura sea efectiva y que sea un enfoque diagonal, diferente al que se tiene actualmente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, en el abordaje de la salud en nuestros sistemas de salud, y que esta cobertura sea efectiva y que toda la población tenga acceso a control de síntomas, pacientes con cáncer principalmente, y a control del dolor, que todavía estamos muy lejos de desarrollar esto. Entonces, ¿qué está pasando a nivel internacional? No solo aquí en México, sino en otros países, con control del dolor y cuidados paliativos. Cerca de 100 millones a nivel mundial requieren cuidados paliativos, pero solamente 8% tienen acceso a esto. Prácticamente es una cantidad muy pobre, estamos muy lejos de las metas o los objetivos
qué está pasando con esos pacientes que lo requieren y que no tienen acceso a los cuidados paliativos. Decenas de millones de personas sufren de dolor moderado e intenso, prevenible. 5.5 millones de pacientes de cáncer al año y 83% de la población mundial vive en países con acceso prácticamente nulo a medicinas para el control del dolor. Países de ingresos altos, o sea, países con gran desarrollo, representan el 15% de la población mundial. Y dentro de estos países del 15% se consume el 94% de la cantidad de morfina en el mundo. Que morfina es el tratamiento, es el gold estándar para el manejo del dolor en pacientes con cáncer. Entonces, esto quiere decir que los países pobres, ¿dónde estamos quedando? Los países en vías de desarrollo, ¿dónde estamos quedando acerca de esta cobertura? Solo 20 países han integrado a sus programas de salud el enfoque de cuidados paliativos y la mayor parte de las medicinas para el dolor está fuera de patente y es de bajo costo. Esto es en países desarrollados, pero en países pobres, países en vías de desarrollo, todavía estos medicamentos siguen siendo caros y aparte de que son poco accesibles para los pacientes que lo necesitan. Esto es un panorama que se presenta en nuestro estado, en Jalisco, que es donde nosotros provenimos. Estas son las entidades o municipios que cuentan con farmacias con aviso de previsión. Una farmacia para contar o para poder expedir medicamentos de grupo 1, dígase lo que principalmente se utiliza, morfina, metadona, oxicodona, hidromorfona, tiene que contar con un aviso de previsión ante la COFEPRIS. En nuestro estado, de 124 municipios que conforman el total, solo 25 municipios cuentan con aviso de previsión. Aquí está marcado con puntos rojos nada más los lugares de la totalidad del estado donde solamente se puede adquirir este tipo de medicamentos. Y la mayoría, como se observa en esta tabla de la izquierda, está concentrado en la zona metropolitana. 55 establecimientos, 55 en Guadalajara, 14 en Zapopan, que es parte de la zona metropolitana, están o contribuyen a la totalidad de estos establecimientos. Entonces, ¿dónde están quedando todos los demás municipios que están cerca de la costa, que están cerca de la área norte y de las colindancias con los demás estados? Que tienen que hacer recorridos de 6 a 7 horas para obtener el acceso a este tipo de medicamentos. Esta es una representación, una muestra de lo que pasa en nuestro estado, pero no debe estar muy alejado de lo que sucede en el resto del país. ¿Y cuáles son los médicos que cuentan o cuáles son los médicos que pueden expedir estos medicamentos? Cualquier médico, desde que hace su licenciatura en medicina o médico cirujano partero o cual sea la modalidad del que salgan de la facultad de medicina, con su cédula profesional de médico general ya puede hacer o tener acceso a un recetario de controlados. Mas, sin embargo, en nuestro estado encontramos que principalmente estos no lo tramitan. Anestesiología tiene el grueso de la cantidad de ese tipo de recetarios, pero anestesiología no es la especialidad que más ve este tipo de pacientes que lo necesitan. Sí lo requieren en quirófano, pero lo que están afuera, ¿qué? Se supone que oncología, que ginecología y otras especialidades ven pacientes con problemas oncológicos, cáncer de mama, como es lo que estamos tratando aquí, y solamente, por ejemplo, oncología, 8 médicos tenían recetario, esto en todo Jalisco. Entonces, ¿qué está pasando con los pacientes que llegan a la consulta? Tratamiento, nada más quimioterapia, le duele, AINE, que no sería lo indicado. ¿Y qué pasa con los pacientes que no responden a estos medicamentos? ¿Quién los está atendiendo? ¿Quién los está viendo? Entonces, también es un problema de educación y de capacitación médica. Esta es una gráfica mundial del consumo de morfina por año, donde podemos observar que principalmente el consumo de morfina está representado en los países desarrollados, sobre todo en el norte de América, en Canadá y en Estados Unidos, parte de Europa y Sudamérica, México. Un consumo anual de 3.468 miligramos de morfina. Cuando un paciente con una titulación adecuada para control del dolor con un medicamento opioide consume alrededor de 400 miligramos a la semana. Entonces, no estamos consumiendo prácticamente nada. ¿Será porque no tenemos dolor o porque es situación? Esta es una escala logarítmica lo que ha pasado a través de los años del desarrollo del consumo de morfina. Prácticamente, pues ahorita digamos que estamos un poquito mejor que anteriormente, porque si vemos en los años 70, el consumo de morfina en países en vías de desarrollo en Centro y Sudamérica prácticamente era nulo.
no había. Esto se empezó a incrementar a partir del año 90, es el año 2010, y donde todos en México todavía estamos localizados abajo de otros países, inclusive como Costa Rica, Chile, Brasil o Argentina. Estamos en penúltimo lugar, solamente por arriba de Colombia en cuanto a consumo de este tipo de medicamentos a estas alturas, 2010 hacia adelante. Entonces, ¿qué se ha hecho hasta este problema? Entonces estamos viendo que no es un problema nada de México, es un problema a nivel mundial. Se han hecho iniciativas o avances para tratar de avanzar en este tipo de tema. En el 2014 el Consejo de la OMS aprobó una resolución innovadora instando a los países para garantizar el acceso a los cuidados paliativos y los medicamentos para el dolor. ¿Qué decía esta resolución? Bueno, que los países tenían que integrar cuidados paliativos a su sistema de salud. Y la OMS se comprometía a dar asistencia técnica a los países miembros en desarrollo de los servicios de cuidados paliativos. En América Latina, poco más de 40 años, lo que le comentaba hace un instante, se completará el envejecimiento que llevó 2 siglos en la mayoría de países europeos. Quiere decir que dentro de algunos años la población adulta será la mayor proporción dentro de la población de estos países. Y eso es debido porque la expectativa de vida subió de 30 años, que eran los años 20, a 75 años que estamos actualmente. Y también han cambiado, se han invertido las causas de muerte. Anteriormente las principales causas de muerte eran las enfermedades transmisibles, infecciosas. Las no transmisibles solamente representaban el 25% y las lesiones que siguen manteniendo el 9%, pero esto hasta 2010 ya está invertido. Las no transmisibles representan el 70% y dentro de todas estas incluyen las crónicas degenerativas y las patologías asociadas al cáncer. Entonces, esta población ha aumentado y la población que requiere cuidados paliativos también. Ha habido una ola de reformas o se han enfocado a nivel mundial a hacer una cobertura universal en salud. Eso es lo que estamos viendo actualmente, un sistema universal de salud que cubra todas las necesidades de la población en cuanto a esto, que dice que todas las personas deberán obtener servicios de salud que requieren prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, estos sin riesgo de empobrecimiento. ¿Okay? Las principales de las mayorías, ustedes lo saben, veo que aquí hay pacientes que son sobrevivientes de algunas patologías. Saben que los tratamientos quimioterapéuticos o los medicamentos son bastante caros y que la seguridad social a veces no alcanza para cubrir todos ellos. Entonces es una responsabilidad del sistema de salud cubrir todas estas áreas, pero esto es difícil porque se está dando en el contexto de una rápida, compleja transición epidemiológica. Lo que ya hemos mencionado anteriormente, la transición de las causas de muerte a la actualidad. Y lamentablemente, a pesar de esto, aunque se está intentando hacer una cobertura universal, los cuidados paliativos han sido olvidados, no han sido incluidos dentro de estos tipos de sistemas. ¿Por qué se han olvidado incluir cuidados paliativos? Porque la mayoría de los pacientes muere y hace difícil el reclamo. ¿Okay? Los pacientes, dentro de la corta expectativa de vida que tienen, o la familia en el afán de olvidarse de los problemas que sufrieron o de la situación que pasaron, pues ya no reclaman que el paciente no recibió la adecuada atención en cuanto a lo que él necesitaba. Y las personas que siguen con vida temen a la muerte y prefieren no hablar del tema. Esto en nuestro país sigue siendo un tema tabú. Generalmente uno cuando nace tiene dos monedas, ¿no? Vivir y morir. Dentro del transcurso de la vida aprendemos a vivir, pero nadie nunca o muy pocas personas hacen o hablan del tema de morir. Si son de las dos cosas que tenemos seguras, vida y muerte, entonces ¿por qué prepararnos para vivir pero no prepararnos para morir? La carga de la enfermedad y el análisis costo-beneficio sesgan la definición de prioridades. Generalmente siempre estamos enfocados o aferrados, a pesar de las nulas posibilidades, a que siempre va a haber un tratamiento curativo para los pacientes, a haber etapas en donde la calidad de vida sea prioridad y entonces redefinir las prioridades con cada tipo de paciente. Y pues que no se asocia con ninguna enfermedad en específico. Hay varias enfermedades que son susceptibles de cuidados paliativos y eso dificulta también que se hayan incluido en el sistema universal. Entonces, lo que se propone es una cobertura universal en salud efectiva y un enfoque diagonal. Esto analizando lo que viene siendo la evolución natural de la enfermedad, siempre se tiene que hacer prevención primaria, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, sobrevida y la última etapa de esto es cuidados paliativos. Pero todo esto tiene que funcionar a través de una rectoría, de un financiamiento, de una provisión y una generación de recursos. Entonces, dentro del continuo de la enfermedad, todas las pacientes, algunas van a llegar en prevención primaria, algunas van a llegar en prevención secundaria
Algunas se van a diagnosticar al tratamiento, pero saber que dentro de toda esta escalera va a llegar un momento donde si hay tratamiento es curativo, pues entonces a reintegrar al paciente a la sociedad y a la rehabilitación, y aquí nos quedamos. Pero si esto no se logra, entonces hay que darle calidad de vida al final, al paciente hasta el final, y enfocarnos en esto de acá, la última barra. Pero para todo esto necesitamos financiamiento, necesitamos que haya instituciones que presten los servicios y necesitamos que haya generación de recursos para investigación en esto, porque pues también está bastante limitado. Entonces, lo que se propone es un enfoque diagonal. En lugar de enfocarse en programas verticales y ver enfermedades por separado, que si es de cardiología, que si es de neurología, enfocarnos en un sistema diagonal que nos haga disminuir las diferencias o la brecha entre cada enfermedad y enfocarnos a cada una en cuanto a su ciclo de vida. Evitar el falso dilema entre enfermedades que continúan plagando la salud global y unir las separaciones utilizando lo que comentaban, la respuesta del ciclo de vida y generar una externalidad positiva en cuanto a esto. Reducir las barreras al acceso es esencial para el cáncer y otras enfermedades, diagonalizar, integrar los programas de cuidados paliativos sin control del dolor en las reformas, los seguros nacionales y la seguridad social. Y al final de cuentas que todo esto hay una cobertura universal y expansión del acceso al control del dolor en México. Y para esto lo que tenemos, el marco legislativo, lo que tenemos es a partir de 2009, donde se dio la primera modificación a la Ley General de Salud y se empezó a ver la ley en materia de cuidados paliativos. En 2013 se amplía la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos y 2014, diciembre del año pasado, apenas diciembre del año pasado, sale la NOM 011 para la atención de los pacientes en estado terminal y la atención dentro de cuidados paliativos. Aquí es donde se declara ya la obligatoriedad, o sea, obligatorio que todas las instituciones públicas, privadas, tengan su servicio de control del dolor y cuidados paliativos. Entonces, a partir de aquí ya se convirtió en un derecho de todos los pacientes esto, pero aún estamos avanzando para que esto sea realmente una realidad. Esta norma nos ofrece 3 definiciones importantes. Son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo, control del dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Lo mencionaban hace rato. El abordaje emocional del paciente, abordaje del dolor y otros síntomas. No es una cruz, no tienen que cargar con una cruz los pacientes, no que tengan enfermedad o que tengan cáncer, significa que tengan que cargar con todos los síntomas que derivan de ellos. Siempre hay una opción para el tratamiento o controlar ese tipo de síntomas a pesar de que la enfermedad ya no tenga tratamiento curativo. Un enfermo en situación terminal pues va a ser aquel que tenga un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Y para todo ese tipo de pacientes se tiene que elaborar un plan de cuidados paliativos en el cual va a ser el conjunto de acciones indicadas, programadas y organizadas por el médico tratante, complementadas y supervisadas por un equipo multidisciplinario, las cuales deben proporcionar al enfermo en situación terminal en función de su padecimiento específico, otorgando de manera completa y permanente la posibilidad de control de síntomas asociados al mismo. Esto se está tratando de hacer instituciones de Secretaría de Salud. Obviamente falta mucho por trabajar. Nosotros trabajamos con este tipo de pacientes. Yo estoy en el Hospital General de Occidente con el micrófono, aunque me piden que quieren escuchar. Le comentaba, falta muchas cuestiones por trabajar en el área de cuidados paliativos y acceso a ellos, a toda la estructura, tanto médica. Primero falta, empezar por nosotros, capacitación médica, ¿okay? Porque muchas veces también es el problema. Hay muchos médicos, oncólogos, sobre todo oncocirujanos. El abordaje paliativo empieza desde el diagnóstico del paciente con su situación. Paliativos no es para el paciente que está a 3 días de fallecer o de morir, perdón. Empieza el diagnóstico, desde el momento del diagnóstico, a la par de que el paciente va a su consulta con su médico tratante, que siempre va a ser oncólogo, ginecólogo, quien le esté viendo, el envío al médico de cuidados paliativos. Yo no puedo llegar a entablar una relación de confianza con un paciente 3 días previos o en el final de su vida. Yo cómo voy a llegar a hablar con la familia, que es parte del abordaje, con el mismo paciente, en las etapas finales van a decir, ¿tú quién eres? Eres un desconocido para mí, tú nunca me has visto. ¿Qué conoces de mi enfermedad? Mi médico me dice que me va a curar y tú ¿por qué vienes a decirme que me ponga a analizar otras situaciones? Hay mucha limitación por esa parte también. Medicamentos. Nosotros medicamentos tenemos acceso
por parte del Seguro Popular, buprenorfina nada más, es lo único que tenemos parches. Dentro del hospital, morfina, tenemos morfina para los pacientes que están hospitalizados. El resto de la cobertura sí se tiene que hacer por parte del paciente, el bolsillo del paciente. Los demás medicamentos para control de demás síntomas, náuseas, vómito, disnea, cansancio, somnolencia, se tiene que hacer por el paciente. Eso no lo cubre, muchos de esos se hace por parte el caso se hace por parte de los pacientes. Nosotros, por parte de la institución, aportamos que podrá ser como nuestra atención como médicos y como un 50% del tratamiento de lo que ellos tienen que recibir, sin costo, pues. Okay. Continuando con lo que estamos viendo en la plática, nada más comentarles que Secretaría de Salud, a través del Seguro Popular, es donde se trata de cubrir la mayor parte de las eventualidades dentro de cuidados paliativos. Hay ciertas patologías que sí se incluyen en cáncer, el cáncer de cervix, el VIH, todos los de pediátricos que entran a gastos catastróficos, que eso sí tienen cobertura total, de mama, testículo, próstata, colorectal y de ovario. Si alguno de los pacientes cae en la mala suerte de que no tiene alguno de ese tipo de cáncer dentro todavía de su enfermedad, pues ya no tiene cobertura dentro del Seguro Popular. Entonces, y aparte los cuidados paliativos no se han integrado al paquete de beneficios en Dentro del país, este es el número de clínicas por estado. Algunos tienen con 5, el 13% tiene más de 5 clínicas de dolor y atención a cuidados paliativos. Hay estados que no tienen ni siquiera una, estados con una, y en el grueso el 60% tiene entre 0 y 2, una cantidad muy mínima para el territorio nacional. Y hospitales que proveen o almacenan morfina, otro medicamento. 70% tienen de 0 a 4% de almacenaje, eso es insuficiente para cubrir la demanda de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las barreras para que esto no se desarrolle o esté todavía en pañales, digamos, el avance de esto? A nivel de la rectoría, a nivel de la gestión, de la macrogestión de la rectoría, falta un programa nacional unificador, marcos regulatorios débiles, restrictivos y poco definidos, ausencias de un sistema institucional de evaluación y monitoreo. Dentro del financiamiento, pues que causes que es que nos proveen medicamentos a Seguro Popular, no hay cobertura explícita para esto, no hay cobertura que abarque todos los cuidados paliativos. A nivel de la prestación, hay carencia de unidades para la atención, lo que mencionamos, falta de clínicas, falta de personal capacitado para la atención de este tipo de pacientes. Y a nivel de la generación de recursos e investigación, falta de personal capacitado, temor en la prescripción de medicamentos, temor en el mismo paciente. Si me van a dar este tipo de medicamentos, si me mandan con cierto paciente, es porque ya no tienen nada que hacer conmigo, entonces mejor voy, mejor no se lo doy. Si yo le doy el morfina, el paciente va a sentir que se está muriendo, ¿no? Entonces, hay temor por parte de ambas partes. Y falta incorporar cursos en los planes de estudios de facultades y ausencia de investigación aplicada. Esto es importante, les mencionaba, nosotros en Guadalajara, mi jefe, que era el doctor que estaba dentro de la práctica, el doctor Guillermo Arechiga, fue el primer creador de la cátedra de medicina paliativa dentro de la carrera de medicina. Y la primera especialidad a nivel nacional, con cédula, para médicos paliativistas y del dolor, solamente 2 en el país, Palía, y nosotros en el General de Occidente. 3 médicos por generación, 3 médicos por año son los que egresan y apenas vamos en la 3ª generación. Entonces, estamos prácticamente, nos faltan más profesionistas en esta área. Entonces, para que todo se lleve a buen puerto, a buen fin, pues se necesita un programa de acción específico de control del dolor y cuidados paliativos. Esto, con un marco legislativo y normativo, con un marco regulatorio, con una cobertura de aseguramiento integral, abasto y distribución de medicamentos, los que mencionamos ahorita, capacitación de médicos, concientización de pacientes, prevención y control de uso ilícito y apoyo para adicciones y evidencias sobre demanda real y barreras. Prácticamente todo está desarrollado, pero todo está a medias o la mitad de medias. Ya tenemos marco regulatorio, ya hay marco legislativo, pero faltan muchas otras cosas para complementar todo ese tipo de acciones. Todo esto para que el paciente tenga un abordaje al final de su vida, para mejorar la atención, para que se manejen los síntomas físicos, el aspecto psicosocial del paciente y de su familia, cambiando el objetivo de morbo y mortalidad por el de calidad de vida del paciente. Porque los cuidados paliativos, pues la palabra deriva del latín, que viene del latín que significa capar, tapar, encubrir, divulgar, mitigar los síntomas.
Dentro de la oncología hay objetivos de curar al paciente. Primero, después, si no se puede curar al paciente, aumentar la supervivencia. Si no se puede aumentar la supervivencia, prolongar los periodos libres de enfermedad. Si no se puede hacer esto, mejorar la calidad de síntomas y dentro de esto, aliviar los síntomas. Varias etapas, varios objetivos, nos tenemos que centrar y ver en cuál estamos con cada paciente. Y dentro de todo esto, perdón por la imagen, es una imagen autorizada para presentación nada más, una definición de cuidados paliativos en una paciente. Esto es lo que nosotros vemos, también nos encontramos. Estamos hablando aquí de cáncer de mama, pero hay ese tipo de pacientes que se encuentran afuera y que no tienen una adecuada atención. Cuando los pacientes con su enfermedad pierden la dignidad para no recibir la atención que necesitan. La medicina paliativa, bueno, es el estudio y manejo de los pacientes con enfermedades muy... Se volvió a ir la imagen. Ok, entonces, bueno, si quieren nada más para concluir por falta ya del tiempo nada más, o sea, conclusiones de esto, dentro de México pues apenas estamos en pañales dentro del desarrollo de la medicina paliativa y los cuidados. Todas las enfermedades crónico-generativas, todos los cánceres son susceptibles de cuidados paliativos del abordaje que realmente necesitan desde el diagnóstico de la enfermedad, el acompañamiento físico y emocional, espiritual de todos los pacientes, que les dé una atención más digna y la que realmente requieren para la atención de sus enfermedades. Entonces, dentro de esto, pues la medicina paliativa, los cuidados paliativos, estamos a la orden de eso. Sí es cierto, aquí todo el panorama parece negro, ¿no? Presenté un tipo de panorama de lo que hay, no hay medicamentos, no hay clínica del dolor, no hay médico, no hay personal capacitado, no hay acceso a todo esto. Pero estamos tratando de crecer dentro de esta situación, no negarnos a la posibilidad de seguir creciendo, no confiamos nosotros, no nos limitamos por decir no tengo un medicamento, no tengo esto, no tengo nada que hacer. Al contrario, los pacientes paliativos son pacientes que vienen del médico cuando le dicen no hay nada que hacer contigo, hay muchas cosas que hacer, siempre. Los pacientes tienen sentimientos, tienen síntomas psicológicos, tienen síntomas físicos que siempre van a ser susceptibles de controlar a través de medicamentos, de la ayuda psicológica y emocional. ¿Okay? Bueno.